Muy bien, ya hemos iniciado la grabación. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el documento del plan de desarrollo de software, en donde habíamos quedado. Estábamos hablando de qué es lo que se tiene que cambiar en este plan de desarrollo. Además, habíamos hablado de lo que es la versión, del historial de revisiones. Habíamos empezado a hablar un poquito de la tabla de contenidos y nos habíamos quedado acá. Repasando un poquito la vista general del proyecto, cuando hablamos del propósito, del alcance y los objetivos, se debe escribir el propósito del sistema de software que se está desarrollando. Se debe escribir el alcance del sistema de software que se está desarrollando. ¿Cuál es el propósito? Controlar, manejar, así como hemos hecho la declaración de propósitos cuando desarrollamos un sistema de software utilizando la metodología estructurada. En el propósito se tiene que describir cuál es el propósito, controlar. Si hablamos de un sistema de almacenes, un sistema de control de almacenes, el propósito es registrar los ingresos, las salidas de producto de almacén, calcular el stock, ¿no? El alcance se va a considerar solo el almacén central de la empresa o las subsidiarias, no sé. Los objetivos es desarrollar un sistema web, un sistema de software que controle o algo. ¿No? Es más o menos la idea. ¿Cuáles son las suposiciones o restricciones? En este caso, suposiciones son aquellas que nos van a permitir llegar a terminar, a concluir adecuadamente el sistema de software que estamos desarrollando. Básicamente me refiero a que nadie denuncie del personal, que todos estén presentes, que no cambien drásticamente los requerimientos de la empresa, que las condiciones con las que hemos iniciado desarrollo sean las mismas al terminar, restricciones como que va a funcionar bajo algún tipo de hardware o software específico. Eso es básicamente lo que se debería escribir, ¿no? También podemos hablar de restricciones que tienen que ver, como les decía, con no solamente el hardware, el software, sino también del personal o del tiempo. Lo vamos a hacer en un mes. Básicamente el proyecto que vamos a desarrollar lo vamos a hacer en menos de un mes y vamos a ir apretando justamente sobre eso. ¿Cuáles son los entregables del proyecto? A continuación se indican y describen cada uno de los artefactos que serán generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Entonces ustedes, para cada uno de estos entregables que se van a describir a continuación, van a ir incluyendo lo que les voy a mencionar. Siempre es importante destacar que de acuerdo a la filosofía del RUP, todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo del proceso de desarrollo, con lo cual solo al término del proceso podríamos tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se presenten los objetivos de cada iteración. Entonces, eso les voy a explicar enseguida con un jam. Voy a iniciar un jam nuevo, una pizarra. Y lo voy a compartir. Y vamos a compartir la pizarra. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con las versiones. Cuando hablábamos del documento, la anterior sesión, y me preguntaban, por ejemplo,
de qué se debe registrar cuando hablábamos del historial de revisiones, las versiones que se tienen. Nosotros decíamos, esto tiene que funcionar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo tener una versión 1.1. Esta versión 1.1, ¿a qué hace referencia? El 1 hace referencia a que yo voy a estar en la fase de inicio. Voy a estar en la fase de inicio y probablemente esté en la primera iteración. Esto significa que estoy en la primera iteración. Recordemos que la fase de inicio solo tiene una iteración, entonces eso es lo que va a pasar. Esto se tiene que registrar y tiene que aparecer. Recordemos que vamos a ver nosotros las diferentes versiones del documento. El documento compartido que van a realizar va a estar compartido conmigo y vamos a realizar diferentes versiones. Entonces tiene que haber. Seguramente la siguiente versión será la 2.1. La 2.1 tiene que ver con la siguiente fase, que es la fase de elaboración. Y recordemos que la fase de elaboración tiene 2 iteraciones, entonces podría ser esta la primera iteración, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la iteración. Eso se tiene que registrar. Lo mismo, hemos decidido que nosotros vamos a utilizar simplemente 3 iteraciones en la fase de construcción, porque se pueden realizar n iteraciones. Nosotros solo vamos a usar 3. ¿Y cómo debería acabar? ¿Cuál debería ser la última versión que se va a registrar? La última versión que se va a registrar debería ser la versión 4.2. Esa debería ser la versión final, porque como ustedes recuerdan, la 4 tiene que ver con la fase de transición. Y estamos hablando de la segunda iteración, porque la fase de transición, como hemos mencionado en el RUP, tiene 2 iteraciones. Entonces, va a ser la segunda iteración. Listo, eso es lo que esperábamos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, por eso les dice, lo que vamos a presentar son los documentos finales, ¿no? Cuando hablamos del RUP, estamos diciendo que para el plan de desarrollo de software que estamos proponiendo que se usen, solo al terminar el proceso vamos a tener una versión definitiva. ¿Cuál va a ser la versión definitiva? La versión 4.2, que quiere decir fase de transición, segunda iteración. Eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar entonces de cada uno de los entregables y los vamos a ir analizando. Entonces, utilizando también la plantilla para el plan de desarrollo de software. En el caso de uno, el plan de desarrollo de software es el presente documento que se va a presentar. En el caso del modelo de casos de uso del negocio, vamos a trabajar con los casos de uso. ¿Qué se tiene que presentar? Aquí se tiene que presentar el diagrama de casos de uso, pero del negocio. El diagrama de casos de uso del negocio, que lo vamos a ver cuando estemos haciendo el ejemplo. Lo vamos a ir haciendo con ustedes después de un par de entrevistas que vamos a tener. Luego, ¿qué quiere decir? Que aquí abajo, inmediatamente después de este párrafo del modelo de casos de uso del negocio, ahí van a incluir el diagrama de casos de uso del negocio, ahí se va a incluir. Luego viene el modelo de objetos del negocio, que dice que va a describir la relación de los casos de uso del negocio. ¿Qué diagramas se tiene que presentar? Se van a presentar los diagramas de colaboración, este diagrama de colaboración, el diagrama de clases y el diagrama de actividades. Nosotros le vamos a añadir además el diagrama de objetos. Entonces, para que ustedes recuerden, lo que vamos a presentar en el modelo de objetos del negocio es el diagrama de actividades, el diagrama de colaboración
y el diagrama de clases. ¿Qué le estamos añadiendo a estos diagramas? Estamos añadiendo el diagrama de objetos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Ok. Luego viene un glosario. Aquí se tiene que listar, en el glosario se listan los principales términos del proyecto, desde el punto de vista de los desarrolladores, palabras técnicas que nosotros usamos y que creemos que los usuarios deben conocer, y desde el punto de vista del negocio, palabras técnicas del negocio que creemos que nosotros como desarrolladores debemos conocer. Eso se debe incluir, por lo menos unas 50 palabras. 50 palabras. Luego viene el modelo de casos de uso. Aquí ya vamos a presentar un diagrama de casos de uso, pero no del negocio, sino ya un diagrama de casos de uso del sistema, que lo vamos a ver. Eso es utilizando UML. Luego viene el documento visión. El documento visión simplemente es la descripción de los requerimientos funcionales del sistema. Para eso vamos a hablar un poquito de... Vamos a utilizar el YAM de lo que es un requerimiento, que probablemente ya lo hayan visto en ingeniería de software, pero que nosotros vamos a hacer un poco más. Cuando nosotros hablamos de un requerimiento, probablemente, y todo el mundo les diga, vamos a ver la definición de la IEEE. Esta definición de la IEEE para requerimiento es el estándar de la IEEE 380 sobre requerimientos. Este estándar, como ustedes también ya saben, define un requerimiento de tres maneras, ¿no? Es bien fácil. La primera, que dice que es una necesidad. ¿Necesidad de quién? De un usuario. Necesitamos que se registre entradas, necesitamos que se registre leads, necesitamos que se calcule el stock, por ejemplo. Es una necesidad. La segunda definición de requerimiento, según el estándar 830 de la IEEE, vemos requerimiento. Es una capacidad presente en el sistema. ¿Con qué objeto? Con el objeto de resolver esa necesidad. Y por último, la documentación. Entonces, cuando hablamos de la capacidad, es una capacidad presente en el sistema para resolver una necesidad del usuario. La documentación de todos los requerimientos. Desde esta perspectiva, también han debido ver en ingeniería de software, estamos hablando de que un requerimiento puede ser de dos tipos, ¿no? Un requerimiento funcional, y no funcional. Desde la perspectiva anglosajona, por ejemplo, muchos de los libros americanos o británicos en particular, como el de I Am Somerville. Somerville en su libro de ingeniería de software, que tiene una perspectiva de ingeniería de software social, principalmente, hace una definición de requerimientos no funcionales, funcionales y requerimientos de dominio. Los requerimientos de dominio, que no están establecidos en el estándar 380, 830, no recuerdo bien el número, tiene que ver con las restricciones del hardware, del software. Por eso se habla de un requerimiento de dominio. Pero nosotros simplemente vamos a trabajar como les han probablemente enseñado los requerimientos funcionales. Un funcional se puede describir o se describe desde tres perspectivas. Estas son desde la perspectiva del negocio, del usuario y del sistema.
Entonces, cuando hablamos del negocio, estamos hablando del objetivo de más alto nivel, ¿no? Desarrollar un sistema, por ejemplo, estamos hablando de un control de almacenes, entonces aquí diríamos desarrollar un sistema de software que controle los almacenes para la empresa YYY, que determine ingreso, salida y stock de productos. Ya está. Ahora, si hablamos a nivel de usuario, ¿el usuario qué nos dice? El usuario nos va a decir se debe registrar los productos que ingresan al almacén. Entonces, lo que hace es registrar todas las necesidades que tiene, ¿no? Se debe registrar los productos que salen del almacén, se debe actualizar el stock cada vez que ingresa o sale un producto, se debe calcular el stock cada vez que nosotros creamos, ese tipo de cosas vienen a ser desde la perspectiva de describir un requerimiento funcional desde la perspectiva del usuario. Y desde la perspectiva del sistema, usualmente nosotros redactamos el sistema debe, para poder registrar los productos, entonces vamos a decir, debe mostrar una pantalla donde se introduzcan los datos de cada producto que ingresa al almacén y cuando se presione guardar se almacenen en la base de datos, digamos, ¿no? Entonces, siempre se empieza la descripción de los requerimientos desde el punto de vista del sistema con el sistema debe mostrar. Entonces, esto que probablemente hayan aprendido en ingeniería de software es lo que se tiene que presentar en el documento visión, ¿de acuerdo? Eso es lo que se tiene que presentar en el documento visión. Ahora vamos a regresar a ver nuestra plantilla para el plan de desarrollo de software. Luego viene las especificaciones de casos de uso. En las especificaciones de casos de uso, ustedes lo que van a utilizar es una tablita que la pueden descargar de internet, pero que vamos a ver que debe tener precondiciones, postcondiciones, flujo de eventos, requerimientos no funcionales asociados. Más o menos esa tablita para las especificaciones de casos de uso. Vamos a compartir nuevamente la pizarra que estábamos trabajando. Cuando hablamos de un caso de uso y decimos que debe haber especificaciones, estamos hablando con una tablita más o menos de este tipo que tiene precondiciones. Aquí se escribe las precondiciones, se escribe las postcondiciones, y como les pide el documento, se hace un flujo de eventos. Aquí hay, vamos a trabajar un flujo de eventos que lo vamos a ver cuando veamos un flujo de eventos normal. Este es un flujo de eventos normal y un flujo de eventos excepcional. Y finalmente se ingresan los requerimientos no funcionales. Enseguida vamos a hablar de cómo funcionan estos requerimientos no funcionales asociados.
¿Ya? Es más o menos una tablita que se utiliza para especificar un caso de uso. Las precondiciones están relacionadas con qué es lo que tiene que ocurrir para que ese caso de uso se ejecute. Las postcondiciones, qué es lo que está devolviendo. Por ejemplo, si hablamos de un caso de uso como registrar producto, ¿cuál es la precondición? Tener los datos de cada uno de los productos que van a ingresar al almacén. La postcondición, los productos registrados en la base de datos del almacén, por ejemplo. Luego hay un flujo de eventos, como les decía, uno normal y uno excepcional. Y finalmente los requerimientos no funcionales asociados. Ahí vamos a adelantarnos un poquito. Ya cuando habíamos hablado de requerimientos, desde el estándar 380 de la IEEE, hablábamos de necesidades de un usuario, capacidades, y esto es más o menos un requerimiento funcional, ¿no? Se describe desde tres perspectivas. En cambio, cuando hablamos de un requerimiento no funcional, cuando estamos hablando de un requerimiento que es del tipo no funcional, entonces lo que nosotros vamos a ver son restricciones. Restricciones, por ejemplo, vamos a hablar de este primero. El sistema debe mostrar donde se introduzca en cada producto, ¿no? Esto es un requerimiento funcional. El sistema debe mostrar en una pantalla donde se introduzcan los datos de cada producto que ingresan al almacén y cuando se presiona guardar se almacenan en la base de datos. ¿Cuáles son las restricciones? Alguna restricción, por ejemplo, para este requerimiento no funcional puede ser eh, que no se permita almacenar campos en blanco, es decir, que todos los campos sean obligatorios. Puede ser una restricción. Eh, un ejemplo más sencillo todavía es cuando ustedes tienen diferentes roles de usuarios que van a ingresar a diferentes partes del sistema, ¿no? Se hace un proceso de autenticación a partir de un nombre de usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, ustedes van a poner un requerimiento funcional que diga el sistema debe solicitar un nombre de usuario y una contraseña para que los usuarios ingresen a alguna determinada parte del sistema. Un requerimiento no funcional es una restricción. Una restricción puede ser la contraseña debe tener por lo menos mayúsculas, minúsculas, números y un carácter alfanumérico y por lo menos ser 8 dígitos, por ejemplo. Eso es una restricción. Y es un requerimiento no funcional. ¿De acuerdo? Estas son los requerimientos no funcionales, son básicamente restricciones a los requerimientos funcionales que se han definido. ¿Ya? Entonces eso hay que considerar. Ahora, eh, vamos a continuar con el documento del plan de desarrollo de software. Otro entregable son justamente las especificaciones adicionales, que son los requerimientos no funcionales. Estos requerimientos no funcionales están en relación a cada uno de los requerimientos funcionales que hemos definido en el documento visión. ¿De acuerdo? Luego vienen los prototipos de interfaces de usuario. Aquí van a incluir las ventanas muertas del producto final. El modelo de análisis y diseño se va a presentar un diagrama de clases de análisis y un diagrama de clases de diseño. Eso es lo que se tiene que presentar aquí. Tenemos un diagrama de clases de análisis y un diagrama de clases de diseño, que lo vamos a revisar cuando estemos viendo los ejemplos. En el modelo de datos se debe presentar un diagrama entidad-relación, ¿no? Es el diagrama entidad-relación, y diagramas relacionales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se tiene que presentar ahí. En el modelo de implementación, lo que vamos a presentar es un diagrama de componentes, es lo que se tiene que presentar. En el modelo de despliegue, se tiene que presentar un diagrama de nodos. ¿De acuerdo? Que es lo que también vamos a ver en UML.
Y ya debido al tiempo, no vamos a hacer en casos de prueba, no vamos a trabajar tampoco con solicitudes de cambio, ni plan de iteración, ni evaluación de la iteración, ni lista de riesgos, ni manual de instalación, ni material de apoyo al usuario final, y ni el producto. Eso lo vamos a discutir más tarde. Luego, esos son todos los entregables que se van a trabajar hasta el 13, hasta el modelo de despliegue. Todos los demás no vamos a presentar. ¿De acuerdo? Ya, entonces, esto es lo que se tiene que presentar y como les he escrito, para cada uno de estos artefactos se asocia un diagrama. ¿Cuál va a ser el diagrama? Hemos dicho, debido a la naturaleza del ZUP, el diagrama va a ser el último, el final, el concluido, el que viene en la versión 4, porque es inicio, elaboración, construcción, transición, 4. Iteración 2, porque la fase de transición solo tiene 2 iteraciones. Además, hemos dicho que la fase de construcción va a tener a lo más 3 iteraciones, ¿no? Entonces, eso para considerar. Ok, luego viene la evolución del plan de desarrollo de software. Aquí se debe reemplazar los participantes expuestos aquí por los roles. Hay que revisar la tabla de roles que tienen en la documentación para poner quiénes son los roles. Y aquí se van a poner cada uno de los roles. Estos son los roles. Si hay jefe de proyecto, jefe de proyecto. Si hay analista de sistemas, analista de sistemas. Si hay analistas programadores, analistas programadores. Se tiene que revisar los roles del RUP, no siempre estos. ¿De acuerdo? Se tiene que revisar los roles del RUP y de acuerdo a los roles del RUP que está en las diapositivas y también en el documento base de la lectura del capítulo 2, ustedes van a encontrar eso. Y a continuación se declara el perfil del candidato a este puesto, qué es el jefe de proyecto, qué es un tester, qué es un ingeniero de pruebas, qué sé yo, y el nombre y apellido de la persona que se está haciendo responsable. Luego, las interfaces externas, vamos a determinar las pantallas donde se ingresan datos y se muestran datos y un poquito de cómo funciona. Y aquí vienen los roles y responsabilidades de estos, ¿no? Estos son los roles que estaban aquí, que pueden ser los mismos o que los vamos a cambiar. Y les vamos a añadir sus responsabilidades. Luego vienen las estimaciones del proyecto, el plan de fases. Aquí, recuerdan que nosotros, si estaban en el examen del RUP, podemos determinar el tiempo. Si tenemos número de iteraciones, hemos dicho, esto lo podemos copiar en un jam. A ver, compartamos un jam. Ese es nuestro jam que tenemos acá. Para eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Estamos diciendo que yo voy a tener una fase de inicio, una fase de elaboración, una fase de construcción y una fase de transición. Esas son mis fases. Y además estoy diciendo que va a haber iteraciones y que va a haber una duración. Entonces, nosotros para determinar la duración vamos a decir, vamos a hacer nuestro proyecto en 20 días. ¿Por qué? Porque solo nos interesa la documentación. Vamos a presentar un software que no necesariamente tiene que ser funcional, pero creo que ya habíamos conversado. En la fase de inicio va a tener solo una iteración, la fase de elaboración va a tener 2 iteraciones, la fase de construcción va a tener 3 iteraciones, la fase de transición va a tener 2. Por eso estábamos hablando de un 4-2, ¿no? Entonces, es básicamente por eso, ¿no? Estábamos diciendo, por eso que la última revisión, la última iteración de nuestro trabajo en el historial de revisiones siempre va a ser el 4.2. ¿Por qué el 4.2? Porque hablamos de la cuarta fase del RUP, que es la fase de transición, la segunda iteración, que es la última que tiene esta fase, y posiblemente sea la última iteración del ciclo de desarrollo del sistema de software que estamos encarando. Porque claro, podemos tener, como también hemos visto en el RUP, una fase de evolución y nuevamente un ciclo de desarrollo, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando de que solamente vamos a tener 2 iteraciones en la fase de transición y solo va a acabar en una primera
en un primer release, ¿no? No vamos a trabajar en más releases. Ahora, también habíamos mencionado que el RUP nos da una manera de determinar la duración, o sea, está tan bien pensado el RUP que nosotros podemos determinar la duración. Entonces, decíamos, para la fase de inicio, vamos a dedicarle un 10%. Entonces, el 10% de 20 días, esto es 2. Luego habíamos dicho, para la fase de elaboración le vamos a dedicar un 30%. El 30% es 6. Para la fase de construcción, un 50%, eso es 10. Y para la fase de transición, nuevamente, un 10%, eso es 2. Y ahí están nuestros 20 días. Es el tiempo que le vamos a dedicar a partir de hoy. Entonces, esto se tiene que llenar. Es de esta manera como ustedes tienen que llenar el documento del plan de desarrollo de software que estábamos viendo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llenar de esa manera, ¿ya? Esto copian los hitos, etcétera. Y el calendario del proyecto, esta figura la van a empezar por una figura en español, donde nosotros estamos diciendo el inicio solo tiene una iteración, la elaboración tiene 2 iteraciones, la construcción tiene 3 y la transición tiene 2. Esas son las fases. Y luego, esta va a ser la fecha de hoy que estamos empezando y la fecha de aprobación en 2 días cuando termine la fase de inicio, ¿no? Luego lo mismo, para la fase de elaboración, todas estas anteriores ya se han aprobado, ¿no? Y las que se van a aprobar empiezan después de 2 días, ¿no? Hay que darle la continuidad, de acuerdo a esto que hemos dicho, de acuerdo al jam que hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Okay. Y luego, esto es hasta la fase de transición. Esto lo vamos a obviar, nada de esto, no vamos a entrar al seguimiento y control del proyecto y referencias, lo que se haya usado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer para el proyecto de curso utilizando la plantilla para el plan de desarrollo de software. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ok. Para eso, también habíamos dicho que vamos a sortear, vamos a adjudicar qué grupo va a diseñar qué para el siguiente, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo voy a utilizar una aplicacióncita de internet, que es muy sencilla. Como ustedes observan, en la parte superior, yo tengo a los líderes de cada grupo. Del grupo 6 está Dani Chuquimia, está conectado. ¿Alguien del grupo 6? No hay nadie del grupo 6. ¿Alguien del grupo 6? Nadie. No, Rick, buenas tardes. Si no me equivoco, sí soy del grupo 6 con Daniel. Con Ok. Dani. Dani Chuquimia, muy bien. Del grupo 2, Micaela Sáenz está. Sí, aquí, licenciado. Muy bien. Del grupo 3, Leonel Chamaca está. Sí. Leonel Chamaca. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me Ahora escuchan? sí, Ahora sí, ¿cómo ahora sí. está? ¿Cómo está, Ok, Vic? muy bien. Del grupo 8, Oscar Luna. Sí, estoy presente. Sí, sería muy raro que no estés, Oscar. Tú siempre estás presente. Muy bien. Del grupo 5, Grisbel Choque. Aquí, licenciado. Muy bien, Grisbel. Del grupo 1, Samuel Flores. Presente, licenciado. Muy bien. Del grupo 7, David Zulcani. Sí, licenciado, presente. Muy bien. También David sería muy raro que no estés. Del grupo 4, Tania Coaquira. Tania Coaquira estará.
Licenciado, buenas tardes. Tania me parece que no está, pero yo soy del grupo Ok, 4. muy bien. Y aquí abajo están los grupos. ¿Qué es lo único que hay que garantizar? Lo único que hay que garantizar es que no les toque el mismo grupo, es decir, a Oscar, que está por ahí, Oscar Luna, no le puede tocar el grupo 8. Eso es imposible, ¿no es cierto? David no le puede tocar el grupo 7. Yo voy a hacer entonces el sorteo para ver a quién le toca. Entonces voy a utilizar asociar elementos. Y vamos a ver a quién les toca. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver. Aquí está. El grupo 3, el grupo de Leonel Chamaca, ¿a quién le va a hacer el sistema? Al grupo 6. Está bien, El grupo de David Zulcani no puede. ¿Por qué? Porque se sí, está haciendo licenciado. a sí mismo. Entonces vamos a ver otra vez otro sorteo. Vamos a ver si este no se repite. A ver. Se 2, repitió, 3, lice. 3, 5, 5, 8, 6, 4, 8, Justo 1, conmigo también. 1, 6, 7, 7. Hay un problema con el 7. A ver otra vez más. 8, 5, 3, 3. Ahora con el 3. Vamos a seguir intentando hasta que... Si no, lo vamos a hacer manual. 1, 3, 6, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 4, 5, 2. Está perfecto. Ya está. Con este nos quedamos entonces. El grupo 1 de Samuel Flores, ¿estás por ahí, Samuel? Sí, licenciado. Ok. Le va a hacer el sistema al grupo 3. El grupo 1 le hace sistema al grupo 3. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. El grupo 6 de Dani Chuquimia, ¿está por ahí? Silic me dijo Dani ahora que no Ok. puede habilitar el micrófono, pero yo Ya, estoy... súper. Súper, Fabio. Entonces, le van a hacer sistema al grupo 8. Luego, Ok, Lic. el grupo de David le hace Sí, sistema al grupo 2. ¿De perfecto. acuerdo, David? Sí, El licenciado. grupo de Leonel Chamaca, ¿estás, Leonel? Sí, sí, Lic, estoy acá. Le hacen sistema, le van a hacer el sistema al grupo 4. El grupo 4. Está bien, Lic. El grupo de Grisbel Choque, Grisbel, ¿estás Sí, por ahí? Lick, aquí. Le van a hacer sistema al grupo 6. Oscar, Luna, el grupo 8. Le Está van a bien. hacer sistema al grupo 7, ¿no? Ahí está. Oscar es el grupo 8, le va a hacer el sistema al grupo 7. Tania, Cualquiera, No está, licenciado. Miriam, le van a hacer sistema, por eso ya estaba buscando Miriam, le van a hacer sistema al grupo 5. Ya, está bien, licenciado. Ya, y Micaela Sáenz, ¿está por ahí? Sí, lic. Micaela, entonces ustedes le van a hacer sistema al grupo 1. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Esto es como si hubiéramos pasado un proceso de adjudicación, ¿no? Se han presentado las propuestas, se han abierto el sobre y producto de la propuesta técnica y la propuesta económica se les ha adjudicado el sistema. Entonces, por ejemplo, Micaela, ustedes como empresa, ¿qué empresa son? Una empresa que vende artículos de colección. ¿Ok? de películas. ¿Y cuál era el problema que tendrían que resolver? Crear para vender en línea. Ok, más o menos están pidiendo eso. Entonces, David, lo que les están pidiendo es un sistema de ventas de e-commerce, digamos, ¿no? Un sistema de ventas en línea. ¿Por qué le estoy diciendo a David eso? Porque David le va a hacer el sistema al grupo 2. ¿No ve, David? Sí, licenciado. Lo mismo, ¿no? El grupo 6 es Dani. Dani, ¿ustedes como empresa qué eran? ¿Me escucha? De Sol. Sí, te escucho, Dani. Si somos una empresa de Sol. Se dedica a recolección de residuos. Ok, ¿cuál era su problema que querían que se resuelva? Control de personal, control de rutas de camiones recolectores. Ok,
Eso, ¿no? Entonces, Grisbel ha escuchado que tiene que hacer un sistema para su control de personal o de de los carros recolectores, ¿no? Porque lo que manejan son residuos. ¿De acuerdo, Grisbel? Está bien, licenciado. ¿Se entiende, no? La hermenéutica. Sí, licenciado. Sí, se entiende. licenciado, se entiende. Ya, ok. Ahora, como el martes ha ganado la selección y ya no hemos pasado clases por eso, yo les sugiero, si ustedes están con la predisposición, de hacer las entrevistas con la empresa el día de mañana en la noche a las 7 y el día sábado a las 7 para ir entrevistándonos con las empresas como parte del proceso de desarrollo del proyecto que se llama el play role, el juego de roles. ¿Están de acuerdo? Dime, David. Licenciado, disculpe, todas estas entrevistas las vamos a hacer con su supervisión. Su micrófono está apagado. El micrófono, Lick. Ok, no sé cómo se apaga. A ver, ¿cómo funciona? Les explico. Como cualquier proceso de desarrollo de software que ustedes se imaginan, empezamos de una entrevista. O sea, hemos leído los términos de referencia de manera muy general y necesitamos entrevistarnos, porque una cosa es lo que el cliente nos pide y otra cosa es lo que los usuarios nos piden. Entonces, lo que necesitamos es entrevistarnos. Para eso, vamos a crear una sala de Meet, donde vamos a invitar al gerente, uno, máximo 2 personas del otro grupo. Es decir, todos, absolutamente todos los que están a la izquierda, Samuel, Dani, van a crear una sala de Meet y van a invitar al gerente o máximo 2 personas del grupo para el que le tenemos que desarrollar el sistema. ¿De acuerdo? Sí. Exageradamente. ¿Está bien? Y vamos a proceder utilizando un documento. No estoy seguro si está en el aula de Classroom. Hay un libro que es el libro de análisis estructurado de Kendall y Kendall, donde les enseña a hacer entrevistas. Si no está, lo voy a subir ahorita para que vean. Me parece que hemos hecho alguna actividad, no recuerdo. Este libro de Kendall y Kendall me dice que las entrevistas pueden ser de 3 formatos. Un formato en rombo o un formato en embudo, ¿no? El embudo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el embudo? El embudo quiere decir preguntas abiertas. ¿Cómo son las preguntas abiertas? Que vamos a escucharles lo que nos cuenten y va a terminar la entrevista con preguntas cerradas, por eso es embudo. Las preguntas cerradas son preguntas que requieren una respuesta sí o no. El rombo es empezar con preguntas cerradas, sí o no, hacia el medio, preguntas abiertas que necesitamos que nos cuenten y terminar también con preguntas cerradas. Entonces, para hacer eso, vamos a preparar un cuestionario de varias preguntas que ustedes van a elaborar para esta primera entrevista. Para hacer este cuestionario, seguramente se van a tener que poner en contacto. Por ejemplo, Samuel, que es del grupo 1, va a tener que buscar quién es el jefe de grupo, el líder del grupo 3. Es Leonel, entonces le va a decir, a ver, Leonel, contame de qué se trata tu empresa. Ah, mi empresa es esta. ¿Y cuál es el problema que tienen? Ah, este es el principal problema que tenemos. Ah, ok. En base a esa información tan simple, tan sencilla, se tiene que elaborar unas preguntas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estábamos hablando de Grisbel, que le va a hacer sistema a Dani. Dani decía, nosotros somos una empresa que recolecta residuos. Nuestro principal problema es control de personal y control de rutas de nuestras movilidades, por ejemplo. Entonces, Grisbel, con esa información, ¿qué tendría que hacer? Una pregunta. Tendría que decir, ¿cuánto es el personal que trabaja con ustedes?
El personal tiene turnos, registran entrada, salida, tienen permisos, o si hablamos de del recorrido de las movilidades, ¿cuántas movilidades tienen? ¿Cubren determinadas zonas o utilizan la división por distritos que tiene la alcaldía? Entonces, en base a eso, tienen que empezar a hacer preguntas. Simplemente lo que necesito que hoy hagan es que identifiquen, yo voy a agarrar esto que acabo de decirles y lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. Entonces, cada líder va a hablar con el líder del otro equipo y le va a preguntar, por ejemplo, ya decíamos, Samuel le va a preguntar al líder del grupo 3, a Leonel. Dani le va a preguntar al líder del grupo 8, Oscar. David le va a preguntar al líder del grupo 2, que es Micaela. ¿Cuál es su empresa? ¿Cuál es el principal problema que quieren que se resuelva? ¿No ve? ¿Sí? Y con esa idea básica van a armar unas 10, 15, 20 preguntas para la entrevista de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte es autónoma. Ustedes lo tienen que hacer de manera autónoma, se tienen que contactar. Dime, Oscar. Gracias. Perdón, ¿se tiene que estar ambos días, viernes y sábado, o va a ser algunos grupos viernes y otros sábado? No, todos van a hacer. Ahora, ahí vienen dos roles, ¿no ve? Si nos ponemos a pensar en los roles, Oscar. Sí. Aquí, ¿dónde está tu grupo? Aquí. Tienes un rol como consultores y tienes un rol como empresa, ¿no ve? Como empresa van a ir a la sala de Meet de Dani y se van a hacer entrevistar, les van a decir, sí, esta es nuestra empresa, estos son, y van a empezar a hacer preguntas, ¿no ve? Y tu otro rol es como consultores que le van a hacer el sistema al grupo 7, ¿no? Entonces tienes dos roles. Entonces, el primer día van a ir, vamos a ir, 2 personas de tu grupo máximo van a ir a entrevistarse con el grupo de Dani. Y vos, con el resto de tu equipo, va a entrevistar al grupo 7, al de David. O sea, así va a pasar. Y todos van a hacer eso. Producto de eso se va a emitir un informe. El siguiente día, obviamente, ya no van a ser con el gerente, ya no va a ser la primera entrevista con el gerente, o subgerente, o los gerentes, sí o no, con los usuarios, con los que van a usar el sistema, porque los gerentes probablemente tengan una idea de qué se necesita, pero son los usuarios los que van a entrevistarse. Entonces van a ir otras 2 personas a entrevistarse y va a ser otro equipo de desarrollo. En ese interín, como tú te das cuenta, Oscar, puede ser que no estés presente. Sin embargo, el informe se presenta con todos los que han participado. Yo les mando un formulario donde se tiene que subir las grabaciones de la sesión y se tiene que registrar las personas que han participado. ¿De acuerdo? Ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, lo que hay que hacer ahorita es contactarse con cada líder que le ha tocado. Lo de la izquierda, recuerden, los grupos que están a su izquierda, pues que tienen nombre, le van a hacer sistema a los grupos que están a la derecha, solo número, que yo voy a transcribir enseguida para que al grupo de WhatsApp para que sepan. Y les tienen que preguntar, además de su número, si los conocen, etcétera, porque mañana les tienen que enviar la sesión de Meet. Yo mañana a las 7 voy a habilitar una sesión de Meet para consultores. Voy a decir, los consultores ingresen. Voy a habilitar otra sesión de Meet para los gerentes ingresen. Entonces, les tengo que dar algunas recomendaciones. Después, recién van a iniciar, eso me va a llevar de 10 a 15 minutos después, recién van a iniciar ya la entrevista y es donde se tiene que grabar el formulario, donde voy a explicarles cómo va a funcionar. ¿Está bien? Entonces, son 2 cosas que hay que hacer, recuerden, el día de hoy. Comunicarse con los líderes de cada grupo y, en segundo lugar, ya en base a lo que han preguntado de cada grupo, preparar el cuestionario para mañana.
entre 15 a 20 preguntas, que probablemente se vuelvan más, porque en medio de la entrevista pueden irles ocurriendo alguna idea, pero siempre yo les recomiendo que sigan alguno de los modelos. Van a leer esos modelos en el documento de Kendall y Kendall, de las preguntas que les voy a pasar ahorita. Lo estoy buscando, si es que no les he pasado, no recuerdo. Y ya, esas son las dos cosas que se tiene que hacer hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, disculpe, licenciado. Dime. Gracias. Entonces, al contactarnos con el representante del grupo, tenemos que pedirle, digamos, de qué se trata su negocio hoy para poder Sí, pues, realizar las hoy, preguntas. claro, para listar las preguntas para mañana. Ok. Muchas gracias. No, hoy día se tienen que poner de acuerdo y van a listar. Yo les voy a pasar el librito. Lo que les recomiendo es que sigan el formato, ¿no? Si es en rombo o en embudo. En rombo, preguntas cesadas, a la mitad abiertas y concluyen con cesadas. En embudo, preguntas abiertas y concluyen con preguntas cesadas. ¿De acuerdo? Yo enseguida les estoy pasando eso al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a detener la grabación. Licenciado, una consulta. Esto que hay que hacer la entrevista con el gerente, entre nosotros tenemos que nombrarnos el gerente, el secretario, ¿sos? Claro, pues. Claro, porque son dos roles, ¿no ve, Miriam? Que hemos dicho, cada grupo hace dos roles. Un rol como empresa, ¿no ve? Es decir, empresa como la que les he ido preguntando, que tiene alguna necesidad, algún problema que quieren que se resuelva. Y su segundo rol como un equipo de consultores que van a desarrollar un sistema. Ok, está bien, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, estamos quedando mañana.